Hola de nuevo, mi querida familia de chismosos y adictos a las telenovelas turcas. Aquí estamos una vez más, listos para sumergirnos en el mar de dramas, romances y por supuesto mucho salseo que tanto nos gusta. Ya saben que este es su canal de cabecera para enterarse de todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo turco, y hoy, como les prometí, vamos a profundizar aún más en el culebrón que tiene a todos en vilo, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En el vídeo anterior, les presenté la bomba, la confesión de Kerem Bürsin sobre sus sentimientos hacia Hande Erçel, en medio de rumores de una ruptura que parecía inminente. Desde entonces el revuelo no ha hecho más que crecer. Las redes sociales hierven, los programas de televisión no dejan de hablar del tema y hasta los periódicos más serios se han visto obligados a dedicarle un espacio a esta historia de amor que parece sacada de una telenovela. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué nuevas pistas han surgido? ¿Cómo han reaccionado Kerem y Hande ante todo este alboroto mediático? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada posible escenario que podría definir el futuro de esta pareja que tanto amamos. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su participación en Sen Kalkam, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y los rumores de un romance en la vida real se confirmaron para alegría de sus fans. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Pero como en todo cuento de hadas, los problemas no tardaron en aparecer. Las agendas apretadas, los celos profesionales, las presiones de la fama y la presión mediática comenzaron a hacer mella en su relación. Los rumores de una ruptura se hicieron cada vez más fuertes, hasta que el silencio de ambos confirmó lo que muchos temían: Kerem y Hande habían tomado caminos separados. La tristeza y la decepción inundaron las redes sociales. Los fans se preguntaban qué había pasado, por qué habían roto y si había alguna posibilidad de reconciliación. Pero Kerem y Hande se mantuvieron herméticos, sin dar explicaciones ni alimentar las especulaciones. Hasta que llegó la bomba, la confesión de Kerem Bürsin. En un evento privado, ante la insistencia de un periodista, el actor rompió el silencio y declaró que seguía amando a Hande Erçel. Una confesión valiente y sincera que despertó la esperanza de una reconciliación. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues bien, les tengo que decir que la situación sigue siendo muy confusa. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ambos se mantienen en silencio, dejando que las especulaciones y los rumores sigan circulando. Sin embargo, eso no significa que no haya novedades. De hecho, en los últimos días han surgido una serie de pistas y rumores que podrían indicar que una reconciliación es posible. Vamos a analizarlos con calma. Asterisco asterisco las pistas ocultas en las redes sociales asterisco asterisco. Como buenos detectives del corazón, lo primero que hicimos fue analizar las redes sociales de Kerem y Hande. Y aunque ambos han sido muy cuidadosos en sus publicaciones, hemos encontrado algunas pistas que podrían ser significativas. Por ejemplo, Hande ha comenzado a seguir nuevamente a algunas cuentas de fans de la pareja, cuentas que había dejado de seguir tras la supuesta ruptura. ¿Significa esto que Hande está dispuesta a reconciliarse con Kerem? No lo sabemos con certeza, pero es una señal que no podemos ignorar. Por otro lado, Kerem ha publicado en sus redes sociales una serie de mensajes enigmáticos que muchos han interpretado como indirectas para Hande. Mensajes sobre el amor, el perdón y la importancia de luchar por lo que uno quiere. ¿Está Kerem intentando enviarle un mensaje a Hande a través de las redes sociales? Es una posibilidad que no podemos descartar. Además, hemos notado que ambos han dejado de borrar las fotos que tenían juntos en sus redes sociales. Fotos que en un principio muchos interpretaron como una señal de que la ruptura era definitiva. ¿Significa esto que Hande y Kerem están reconsiderando su decisión de separarse? Es otra pregunta que nos hacemos. Asterisco asterisco los rumores que vuelan en el entorno de la pareja asterisco asterisco. Además de las pistas encontradas en las redes sociales, también hemos estado investigando en el entorno de la pareja. Hemos hablado con amigos, compañeros de trabajo y fuentes cercanas a Kerem y Hande para tratar de averiguar qué está pasando realmente. Y lo que hemos descubierto es que los rumores sobre una posible reconciliación son cada vez más fuertes. Según nuestras fuentes, Kerem y Hande han estado en contacto en las últimas semanas. Han hablado por teléfono, han intercambiado mensajes y se han reunido en secreto para hablar de su relación.
Al parecer, Kerem ha estado intentando convencer a Ande de que le dé una segunda oportunidad. Él ha expresado sus sentimientos, le ha pedido perdón por los errores del pasado y le ha prometido que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que la relación funcione. Y según nuestras fuentes, Ande ha estado receptiva a los intentos de Kerem. Aunque todavía tiene dudas y temores, se siente halagada por sus palabras y le emociona saber que él aún la ama. Sin embargo, Ande también está preocupada por las presiones de la fama y por el impacto que una reconciliación podría tener en su carrera. No quiere que su vida personal afecte a su trabajo, y no está segura de si está preparada para volver a exponer su relación al escrutinio público. *** Los obstáculos que dificultan la reconciliación ***. A pesar de las señales positivas, también es importante reconocer que existen una serie de obstáculos que dificultan la reconciliación entre Kerem y Ande. En primer lugar, está la cuestión de las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales en diferentes partes del mundo. Esto dificulta que puedan pasar tiempo juntos y que puedan dedicarle la atención necesaria a su relación. En segundo lugar, está la cuestión de los celos profesionales. Ambos son muy ambiciosos y quieren tener éxito en sus carreras. Esto puede generar celos y competencia entre ellos, lo que puede ser perjudicial para la relación. En tercer lugar, está la cuestión de las presiones de la fama. Ambos están constantemente expuestos al escrutinio público, y cualquier error o desliz puede ser magnificado por los medios de comunicación. Esto puede generar estrés y ansiedad en la relación, lo que puede dificultar que puedan mantenerla sana y estable. *** La reacción de Ande. ¿Qué piensa ella realmente? ***. Como les mencioné antes, Ande no ha hecho ninguna declaración pública sobre la confesión de Kerem. Pero según nuestras fuentes, la actriz se encuentra en un momento de profunda reflexión. La confesión de Kerem la ha tomado por sorpresa, y aunque le alegra saber que él aún la ama, también está sintiendo una gran presión. Ande está muy enfocada en su carrera y no quiere que su vida personal la distraiga de sus objetivos profesionales. También es una persona muy reservada y no le gusta exponer su vida privada al público. Por lo tanto, la idea de reconciliarse con Kerem y volver a ser el centro de atención mediática la aterra un poco. Sin embargo, Ande también reconoce que tiene sentimientos muy fuertes por Kerem. Sabe que su relación fue algo muy especial y que no quiere renunciar a ella sin antes intentarlo. Por lo tanto, está dispuesta a darle una oportunidad a Kerem, pero quiere asegurarse de que ambos estén en la misma sintonía y de que estén dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que la relación funcione. *** El impacto en sus fans, un mar de emociones ***. La confesión de Kerem ha generado un torbellino de emociones entre los fans de la pareja. Algunos están eufóricos y celebran la posibilidad de una reconciliación. Otros son más cautelosos y temen que la relación vuelva a fracasar. En las redes sociales, los fans han expresado su apoyo a Kerem y Ande instándolos a luchar por su amor. También han compartido mensajes de ánimo y esperanza, recordándoles los momentos felices que han vivido juntos y animándolos a superar los obstáculos que se les presenten. Sin embargo, también hay algunos fans que se muestran escépticos y que creen que la reconciliación es imposible. Argumentan que Kerem y Ande son demasiado diferentes y que sus agendas apretadas y sus ambiciones profesionales acabarán por separarlos. *** El futuro de Kerem y Ande. ¿Qué podemos esperar? ***. En este momento es imposible predecir con certeza qué pasará con Kerem y Ande. La situación es muy fluida y puede cambiar de un momento a otro. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la confesión de Kerem ha abierto una puerta a la esperanza. Ha demostrado que el amor entre ellos sigue vivo y que ambos están dispuestos a luchar por su relación. Ahora, todo depende de Ande. Ella es la que tiene la última palabra. Si decide darle una segunda oportunidad a Kerem, es posible que veamos una reconciliación en el futuro. Pero si decide que es mejor seguir caminos separados, es probable que tengamos que despedirnos de esta pareja que tanto amamos. En cualquier caso, lo importante es que Kerem y Ande sean felices. Que tomen la decisión que consideren mejor para sus vidas y que no se dejen influir por las presiones externas. Y nosotros, como buenos fans, debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en todo momento. Porque al final del día, lo que realmente importa es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados.
Asterisco asterisco la importancia de la comunicación y la confianza asterisco asterisco. Independientemente de lo que decidan, hay dos elementos que serán cruciales para el futuro de Kerem y Hande, la comunicación y la confianza. Si deciden reconciliarse, es fundamental que aprendan a comunicarse de manera efectiva. Que se sinceren sobre sus sentimientos, que expresen sus necesidades y que aprendan a resolver los conflictos de manera constructiva. También es fundamental que confíen el uno en el otro. Que crean en sus buenas intenciones, que se apoyen mutuamente en sus proyectos y que superen los celos y las inseguridades. Si no logran establecer una comunicación sólida y una confianza mutua, es probable que la relación vuelva a fracasar. Asterisco asterisco la lección que podemos aprender de esta historia asterisco asterisco. Más allá del chisme y el salseo, la historia de Kerem y Hande nos deja una valiosa lección: el amor es complicado, pero vale la pena luchar por él. Las relaciones amorosas no son fáciles. Requieren esfuerzo, compromiso y sacrificio. Pero cuando el amor es verdadero, vale la pena superar los obstáculos y luchar por la felicidad. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor puede superar cualquier barrera, pero que también requiere de una comunicación sólida, una confianza mutua y un compromiso inquebrantable. Así que, mi querida familia de chismosos, sigamos atentos a esta historia de amor que tiene a todos en vilo. Sigamos apoyando a Kerem y Hande y sigamos aprendiendo de sus errores y aciertos. Y recuerden, el amor es el motor del mundo. Sin amor, la vida sería mucho más aburrida. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿Qué consejos les darían? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y si aún no se han suscrito, suscríbanse. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más vídeos como este, llenos de chismes, dramas y, por supuesto, mucho amor. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor.